Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Espero que estén muy bien y que ya hayan podido mirar un poco el temario y las diapositivas de este módulo en el que estamos hablando sobre el liderazgo, ¿vale? En este caso yo voy a ir mirando aquí en mi ordenador las diapositivas que ustedes ya tienen, también tienen el temario, podemos ir guiándonos esta clase, este vídeo, ir viéndolo junto a estos textos que ya tienen, ¿vale? Para que podamos seguir un poquito la clase, ¿vale? Bueno, comenzamos por aquí. El liderazgo en las administraciones públicas de la seguridad social. Como ya saben, he dividido el temario en tres, ¿vale? La primera parte habla del liderazgo como tal, la definición, características personales del líder, modelos de liderazgo y tipos de liderazgo. La segunda parte es el liderazgo en la buena administración y entonces allí vamos a hablar de la revolución en la administración pública, el liderazgo en la administración pública, el modelo SPAP, y el funcionario público versus el servidor público. Y la tercera parte es las administraciones de la seguridad social, en específico vamos a hablar allí de la definición de esto, la buena administración de las instituciones de la seguridad social y el liderazgo en la buena administración de la seguridad social. Como ven, es una especie de muñeca rusa, ¿no? En la que estamos viendo cada concepto y cada uno de estos temas, uno dentro de otro, ¿no? Liderazgo, liderazgo en la buena administración, liderazgo en la buena administración de la seguridad social. Entonces, bueno, comenzamos con el liderazgo. El líder eficaz es aquel que adapta su comportamiento a las exigencias de su propia y exclusiva situación, ¿vale? Esta es una cita con la que me gusta comenzar porque, bueno, me parece que es importante destacar dentro de este módulo la importancia de saber adaptarnos, ¿no? El liderazgo, ya lo vamos a ver y en eso quiero que hagamos énfasis, el liderazgo no es hacer cumplir las reglas, ¿no? Para eso está la policía y otras instituciones. El liderazgo dentro de una institución como esta implica sobre todo la capacidad de innovación, ¿vale? Y eso es un poco lo que dice esta frase. El liderazgo implica tener la habilidad de influir de manera positiva en otras personas para que trabajen a tu lado y de tu lado con la finalidad conjunta de alcanzar un objetivo común. Creo que esto es básico. Si logramos entender esto, creo que el concepto de liderazgo nos va a quedar muy claro, más allá de citas textuales o definiciones de X o Y autor, ¿no? Yo creo que lo vamos a repasar, está en el temario tienen todas las especificaciones y toda la teoría, pero aquí quisiera que pudiéramos indagar o profundizar un poco más no sé, en el lado más humano, ¿no? de lo que es el liderazgo y de lo que necesitan las instituciones, en este caso de la seguridad social, ¿vale? El liderazgo implica, por ende, saber relacionarte con otras personas y que esa relación esté basada en valores como la solidaridad, la empatía o el compañerismo. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que venimos conversando, ¿no? Si somos empáticos, si somos solidarios, vamos a poder ser capaces de generar un liderazgo verdaderamente transformador, ¿vale? Que yo creo que es lo que necesitamos en esta humanidad, sobre todo en estos momentos. Lo siguiente que tenemos en las diapositivas es una diferencia, ¿no? Es un cuadrito donde está lo que es un directivo y lo que es un líder. Entonces tenemos, por ejemplo, el directivo y algunas de las características de un directivo que, bueno, un directivo pues administra, mantiene las cosas tal y como están, controla, ¿no? Mantiene también el control, trabaja un poco pensando en el corto plazo, es decir, hoy tengo que hacer estas y estas tareas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a desarrollar esas tareas, las llevamos a cabo y fin, se acabó. Luego se define o trabaja pensando en el cómo y en el cuándo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo tengo que entregar tal actividad tal día, entonces el cuándo y cómo la tengo que hacer de esta y de esta manera, ¿no? Es como el directivo sigue las instrucciones y hace que el resto siga las instrucciones, ¿vale? Y lo último, bueno, ya hablábamos del control y la sumisión, ¿no? En el aspecto de los directivos está muy marcado lo de hacer cumplir las normas, por eso he hecho tanto énfasis en ello. En contraparte tenemos el líder, ¿vale? El líder que hace innovar, en lugar de administrar, simplemente innovar. Ok, ya yo sé que esto es así, así, asado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo para que esta administración funcione mejor aún, ¿vale? Desarrolla, o sea, no es, bueno, vamos a mantener lo que aquí se está haciendo, sino es, ok, esto es lo que se está haciendo, ¿cómo puedo desarrollar esto para que sea aún mejor? Genera confianza en lugar del control que genera el directivo
trabaja más a largo plazo, ¿no? Porque evidentemente las ideas creativas e innovadoras no son cortoplacistas, y trabaja en función del qué y el por qué. Yo agregaría que también trabaja en función del para qué, ¿no? En lugar de cómo y cuándo, que es como bastante reduccionista, él piensa, bueno, qué es lo que hay que hacer y para qué hay que hacerlo, ¿no? Y por supuesto, un líder trabaja en equipo, mientras que el directivo, como vimos, trabaja en función del control y la sumisión. Yo soy el jefe y trabajo a partir de una jerarquía vertical muy bien establecida, mientras que el líder, por el contrario, pues genera un trabajo en equipo en el que cada uno desarrolla su talento de la mejor manera, ¿no? Entonces, seguimos. Características del líder. Tenemos, bueno, el deseo de cambio, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, la creatividad, la planificación estratégica y el esfuerzo. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Esto, repito, lo tienen desarrollado también en el temario, ¿vale? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que quedara de esta parte, por lo menos, de la característica de los líderes? Que sí, está todo esto, el deseo de cambio, la creatividad, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, tal, pero lo más importante es que el líder es capaz de generar todas estas reacciones, estas características, estas estructuras nuevas a partir del trabajo conjunto. Un líder normalmente, sí, tenemos quizás en la cabeza esta idea de que el líder es uno y entonces todos los demás son los que lo siguen, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte de las creencias limitantes que de las que nos hemos apropiado socialmente, pero en realidad no se trata de una persona y otros que lo sigan, sino que se trata de una persona que genere una confianza tal como para que los demás escuchen sus ideas con atención y sean capaces de aportar su talento para que esas ideas se lleven a cabo. Esta idea es muy importante, yo creo que es quizás lo más importante de todo lo que vamos a estar viendo. La capacidad que tiene este líder del que estamos hablando para generar la confianza necesaria para que los demás de su equipo aporten su talento. Si esto no ocurre, es decir, si dentro del equipo no se está aportando el talento, es porque algo está fallando, no solo en el líder, pero principalmente en el líder, ¿vale? Seguimos. Algunos de los modelos de liderazgo de los que les hablo en el paper, en el temario, son estos, ¿vale? Yo estoy siguiendo, les recuerdo, las diapositivas, ¿ok? Entonces, tenemos distintos modelos de liderazgo. El primero es el liderazgo como posición, ¿no? Es esto de lo que les decía de la jerarquía, ¿no? El líder, pues el jefe. Entonces, según esta teoría, este modelo de liderazgo, el liderazgo como posición, pues bueno, el líder está arriba, ¿ok? El liderazgo como rasgo de personalidad. Bueno, según esta teoría, el líder tiene determinados rasgos en su personalidad que le definen como líder, ¿no? Entonces, bueno, si esta persona es creativo, tiene dotes de comunicación, es capaz de liderar cualquier idea, de llevar la delantera en algo, de siempre tener la voz cantante, de tomar la iniciativa, ¿no? Como todas estas cosas que podemos esclarecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Decimos, este tiene cualidades de líder, ¿no? Bueno, es un poco esto. El liderazgo como actitud. Vale, ya esto no es un rasgo, ahora es una actitud. Es decir, ahora ya el líder decide, ¿no? Tener esta actitud, porque, bueno, eso es una actitud, ¿no? Tú decides en reaccionar ante algo. El liderazgo como conducta. ¿Qué hace el liderazgo como conducta? Vale, yo decido reaccionar de esta manera, que sería el liderazgo como actitud, y a eso le sumo mi conducta. Mi conducta es una conducta ejemplar, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, el líder ya no solo tiene dotes de comunicación, ya no solo tiene maneras específicas de relacionarse con su equipo, ya no solo tiene ideas innovadoras, ya no solamente es creativo o creativa, sino que además es una persona que actúa en consecuencia, ¿no? Tiene una conducta acorde a esas ideas que está pues proyectando, ¿vale? Luego tenemos el liderazgo como don, ¿vale? Esta teoría nos habla de un líder que nace. Ya también más adelante vamos a hablar de si el líder nace o se hace, ¿no? Pero bueno, en este caso el liderazgo como don también nos habla un poco de eso, ¿no? Es como una persona que nace con la capacidad de liderar espacios, de liderar ideas, de liderar proyectos, de liderar personas, ¿vale?
Luego tenemos el liderazgo como un juego de rol. También vamos a hablar más adelante de los roles. Pero en este caso es, bueno, ok, mi rol en la sociedad o en este contexto específico, en mi trabajo, en mi emprendimiento, yo qué sé, ¿no? En mi casa, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país, mi rol es este. Entonces, por lo tanto, yo desarrollo ese rol, ese liderazgo dentro del rol bueno, que me ha tocado o que he decidido tener, ¿vale? Por último, en estos modelos de liderazgo tenemos el liderazgo para la transformación social. ¿Qué pasa? Esto es un líder que, además de tener todas las características anteriores o muchas de ellas, tiene una muy importante que es, bueno, yo tengo todas estas características de líder y las voy a usar en beneficio de la transformación social. Entonces, bueno, ya esto es una persona que lidera un proyecto que beneficia a una comunidad desfavorecida, yo qué sé, hay miles y millones, no solamente una ONG, que es como lo más normal, lo más usual, lo que se nos viene a la cabeza primero cuando hablamos de transformación social, ¿no? Sino también puede ser simplemente la transformación social en pequeño, ¿no? Los pequeños detalles también hacen la diferencia. Entonces, si por ejemplo dentro de la ciudad donde yo vivo, pues bueno, hay determinadas necesidades y yo creo que soy capaz de liderar un movimiento que pueda transformar esa realidad, aunque sea mínimamente, eso también es un liderazgo y es un liderazgo en este caso para la transformación social. ¿Vale? Tomar un poquito de agua. Seguimos. Los tipos de liderazgo, ¿vale? Veníamos hablando de los modelos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tipos. Tenemos la teoría de los rasgos, la teoría del comportamiento, teorías contingentes, el liderazgo situacional, el liderazgo transaccional, el liderazgo transformacional, el liderazgo del siglo XXI y el liderazgo emocional. ¿Vale? Estos son los tipos de liderazgo de los que vamos a hablar. Está, repito, todo especificado en el documento anterior, donde está el temario y las lecturas recomendadas o la bibliografía. Pero bueno, aquí para resumir un poquito, ¿ok? Tenemos la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos nos habla, como veíamos un poco en los modelos, ¿vale? La teoría de los rasgos nos habla un poco de eso mismo. Nos habla de cómo determinadas personas tienen unas características de personalidad que le permiten pues liderar determinadas situaciones. Pero en este caso la teoría de los rasgos es muy antigua. Estos tipos de liderazgo de alguna manera están contados, por decirlo de alguna manera, cronológicamente, ¿vale? Entonces, claro, la teoría de los rasgos nos habla del líder que nace, repito, ¿no? Un poco como el modelo que veíamos antes. Luego está la teoría del comportamiento. Ok, entonces yo tengo estos rasgos y me comporto de determinada manera. Esto tiene mucho que ver con los modelos, ¿vale? Están muy relacionados. Luego está las teorías contingentes, que son varias. Allí las tenemos también en el documento. Y en esas teorías contingentes, ¿qué dice? Bueno, que los líderes, independientemente de que nazcan o se hagan, reaccionan ante determinadas contingencias, ¿vale? Entonces son estas personas que ante una situación compleja, social, política, económica, ¿no? Surgen como de la nada, entre comillas, porque asumen el liderazgo, es decir, no son personas que se han estado preparando para ello, ni que pensaron que iban a liderar X situación, no, son personas que simplemente ante una situación de crisis reaccionan tomando la iniciativa, ¿vale? Entonces eso sería lo que entraría dentro de las teorías contingentes de los tipos de liderazgo. Luego estaría el liderazgo situacional, que entonces viene a ser ya todo lo que tiene que ver con estas mismas situaciones de contingencia, parecidas a las de contingencia, pero ya no tiene que ser necesariamente una crisis. Puede ser una situación determinada en total tranquilidad. Simplemente, bueno, en una reunión de trabajo o en algo, pues bueno, toma la iniciativa porque se le vino una idea a la cabeza y dice, bueno, yo quiero aportar valor desde esta idea que se me ha ocurrido, que pueda aportar algo al proyecto, o etcétera, ¿no?
Eso sería el liderazgo situacional. Luego tenemos el liderazgo transaccional, que tiene que ver un poco con todo lo que, o sea, si venimos de la contingencia, de la crisis y tal, de cómo reacciono ante eso, pues el transaccional también tiene que ver con eso, con cómo reaccionas ante situaciones determinadas que ponen al líder o a su comunidad, a su entorno, a su contexto, un poco en atención, ¿no? Como en, uy, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, surge este líder que es capaz de pues tomar la iniciativa de nuevo, sobre todo con ideas y actitudes creativas, ¿vale? Luego está el liderazgo transformacional, que, bueno, como su nombre lo indica, pues también tiene que ver un poco con la transformación. Quizás si lo relacionamos con los modelos, sería el liderazgo para la transformación social, ¿vale? Entonces, el liderazgo transformacional apunta un poco a esa misma idea de yo voy a liderar con un propósito, voy a liderar con una finalidad específica, con un objetivo, y ese propósito, ese objetivo tiene que ver necesariamente con cambiar algo, con cambiar una estructura, con cambiar una situación, con cambiar un contexto, con cambiar una, yo qué sé, una actividad que se venía realizando de una manera que de repente puede ser mejorable, ¿vale? Luego tenemos el liderazgo del siglo XXI, que es muy interesante porque ya comienza a introducir otros temas, comienza a introducir todo lo que tiene que ver con las emociones, con la inteligencia emocional, que también vamos a hablar de ello más adelante, y comienza a introducir como otros conceptos, ¿no? de más humanistas, ¿ok? Que ya venían entrando en el tema del liderazgo transformacional, obviamente, pero aquí comienzan como a teorizarse, ¿vale? Luego tenemos en esta división de los tipos de liderazgo, tenemos el liderazgo emocional. El liderazgo emocional ya a mí me parece uno de los más positivos. Esto es muy personal, claro, pero a mí me gusta por lo siguiente, porque aquí sí que se comienza ya de lleno a hablar de la inteligencia emocional y sobre todo de cómo las personas, que al fin y al cabo somos eso, somos personas, somos seres humanos, ¿no? Yo que estoy aquí en mi casa y ustedes que me están viendo en este vídeo, bueno, pues el día que me vean, ¿vale? Dentro de este módulo. Somos todos seres humanos, yo tengo mis miedos, mis alegrías, mis problemas y ustedes tienen los suyos. Entonces, ¿qué pasa con un liderazgo emocional? Que partimos de la base de que somos seres humanos, de que tenemos emociones y esas emociones hay que gestionarlas de determinada manera, tanto el líder como la comunidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con un liderazgo emocional? Que evidentemente ya las motivaciones, que también hablaremos de las motivaciones, ya las motivaciones no van a ser estrictamente formales, ¿vale? Ya una motivación para liderar no es cumplir el objetivo de mi organización. Ya el objetivo o la finalidad, el propósito de este liderazgo no es llegar a fin de mes con unos números determinados dentro de la empresa. Ni siquiera es si nos vamos al nivel social o incluso personal, ni siquiera es lograr estar bien, ¿no? Que es como un aspecto un poco etéreo. El liderazgo emocional se encarga y se preocupa de pues velar un poco por no sé, la salud emocional de todos los implicados en el proceso, ¿no? En el proceso de liderazgo. Y bueno, este liderazgo, por ser más humano, más empático, pues bueno, ha traído otros resultados que se han visto que son más positivos, porque mientras la gente está pues trabajando en una organización motivada, también hablaremos de la motivación, pues bueno, lógicamente, y que se siente parte de algo, que la toman en cuenta, etcétera, bueno, lógicamente los resultados positivos van a ser una consecuencia, ¿no? No hay que trabajar por los resultados positivos, sino que estos van a venir solos, ¿vale? Seguimos, que me estoy liando. Comenzamos con la segunda parte, ¿vale? Repito, toda la teoría perfectamente explicada en el texto, pero bueno, aquí estamos dando un repaso, ¿vale? El liderazgo en la buena administración. El liderazgo está considerado en términos de su eficacia o su ineficacia, pero hay otro aspecto del liderazgo, su ética o moral, ¿vale? Esto ya tiene que ver con lo que decíamos de la buena administración. No es lo mismo pues un liderazgo que solamente cumple objetivos sin importar lo que pasa en el camino, ¿no? Un poco a nivel de Maquiavelo, ¿no? Lo importante es
Lo importante es el fin, no los medios, o los medios el fin justifica los medios, sino que aquí se toma en cuenta la ética y la moral, es decir, vamos a cumplir estos objetivos, pero los vamos a cumplir respetando ciertas normas básicas para la convivencia, que son básicamente las normas éticas y morales, ¿no? Aquí entonces entra lo que ya les venía comentando de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es casi un imperativo para el buen desempeño y para el crecimiento de la organización y de sus trabajadores. Daniel Goleman fue uno de los pioneros de este pensamiento, ¿no? De esta inteligencia. Ya sabemos que hay múltiples inteligencias, ¿vale? Creo que están definidas 8, me parece. Pero bueno, en cualquier caso, la inteligencia emocional es una de ellas. ¿De qué nos habla la inteligencia emocional? Pues eso, de lo que les estaba comentando un poco, lo que tiene que ver con el liderazgo emocional, de cómo somos capaces de gestionar nuestras emociones, porque no podemos gestionar las de los demás, está claro, cómo somos capaces de gestionar nuestras propias emociones para poder enfrentarnos a nuestro entorno, ¿vale? Entonces, a partir de allí, todo lo que pasa en el exterior, pues es un estímulo neutro, ¿vale? Y nosotros, como líderes o como trabajadores o como, bueno, el rol que nos corresponda, lo que podemos es hacer lo mejor posible nuestro rol, ejercer lo mejor posible nuestro rol y, pues bueno, hacerlo con inteligencia emocional, es decir, sin reaccionar violentamente o yo qué sé, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que no se trata de restringir nuestra personalidad, sino de ser coherentes con nuestra manera de pensar y con nuestros objetivos y propósitos, ¿no? Y también obviamente con el entorno, porque no vivimos solos en el mundo, es decir, somos seres sociales, con lo cual todas mis reacciones influyen en mi interlocutor, ¿vale? Entonces, según esto, tenemos la evolución de la administración pública. Por esto voy a pasar más o menos rapidito, nos quedan bastantes láminas y bueno, se nos va acabando el tiempo. Tenemos la evolución de la administración pública de la siguiente manera. Primero había una dicotomía entre política y administración. ¿Quién se encarga de la administración pública? ¿El Estado o hay una administración aparte que se encarga de esto, ¿no? Luego se define una administración neutral que está bajo el control político. Luego se define una administración pública que está relativamente íntimamente relacionada, con el Poder Ejecutivo. Después se define la eficiencia como fin último de esa administración, es decir, no importa si la lidera la política o si hay una administración gerencial o empresarial, entre comillas, a cargo de esta administración pública, sino que lo importante es que haya eficiencia, que se trabaje con eficiencia. Luego está la figura, se define la figura de un jefe ejecutivo que planifica y organiza toda esta administración pública, independientemente de que sea público, pues hay esta figura gerencial. Luego viene una estructura más formal e impersonal, porque se parte de la idea de que mientras más formal y más impersonal, pues más eficaz. Luego esa idea obviamente se va cayendo por lo que venimos hablando. Luego están las relaciones formales para optimizar los procesos. Veo que esto tiene aquí un errorcito, pero bueno, da igual. Las relaciones formales para optimizar los procesos. Luego está el método científico para clasificar los cargos. Cuidado con esto. Bueno, lo vamos a ver y está en el texto, pero hago una puntualización. La clasificación de los cargos en cualquier entidad es muy importante porque no solo porque le defines obviamente la tarea, ¿no? al funcionario, al empleado, al trabajador o incluso al líder, sino porque si esas tareas, esos cargos no están vinculados y cuidado emocionalmente con el propósito de cada empleado, ese trabajo va a estar mal, aunque lo haga bien. Es decir, al final, si el propósito del empleado, y esto lo vamos a ver más adelante, no está íntimamente relacionado con el propósito de la empresa o de la organización, en este caso de la administración pública, de la seguridad social, esto no va a ser positivo, va a ser un trabajo bien hecho sin más, ¿vale? Luego, el rendimiento como forma de comportamiento social. Bueno, pues eso, entendemos a partir de este momento que, bueno, el rendimiento del empleado y por lo tanto la consecución de objetivos
es parte de un comportamiento social adquirido, ¿vale? Luego está el presupuesto, aquí entra a jugar el presupuesto como instrumento de organización. Vale, esto lo vamos a organizar en función del presupuesto que tengamos, ¿ok? Entonces, eso es lo que se hace en esta etapa. Y luego surge esta idea o este concepto de la administración pública como arte. ¿Por qué como arte? Esto es muy, pues yo qué sé, ¿no? Como medio sin sentido. No, tiene todo el sentido. ¿Por qué tiene todo el sentido? Porque si estamos hablando de que lo más importante es considerar que estamos frente a otro ser humano, pues bueno, lógicamente el tratar con las emociones, con las personas, desde el punto de vista más humanista que podamos, eso pues es un arte, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con el método científico de años y décadas anteriores, ni por supuesto con esta dicotomía inicial de política o administración. En realidad da igual si se ocupa la política o la administración, lo importante es que seamos capaces de, nosotros que estamos dentro de la administración pública, pues bueno, poder entregar lo mejor de nosotros al servicio, ¿no?, de los demás. Bien, seguimos. Ahora tenemos el talento como innovación, ¿vale? Surge esta idea del talento. Bueno, ¿qué es el talento? ¿Cómo trabajamos con el talento? Bueno, aquí comienza a entrar en el juego, en la ecuación, diferenciar la expresión recursos humanos de la expresión talento humano. Porque recursos puede ser el dinero. Y el dinero, por supuesto, es una cosa. Pues el talento no lo tiene una cosa. Una cosa no tiene un talento. Este termo pues no tiene un talento, tiene una función específica. Y está hecho para que yo pueda beber agua. Pero no tiene un talento que lo haga especial, ¿vale? Entonces, gestionar termos no es lo mismo que gestionar personas, ¿no? Claramente. En este caso, pues se ha hablado durante años, décadas de los recursos humanos, pero realmente el término que comenzó a aparecer en esta época fue el del talento humano, que ahora se utiliza desde hace tiempo ya, se utiliza bastante, ¿no? Luego, también otra diferencia entre cómo se trataba antes y cómo se trata ahora este tema es la cualificación. Es decir, antes de personas altamente cualificadas, yo preferiría personas altamente motivadas. Y aquí nos hablan de eso, ¿no? De no es solo el currículo lo que importa, lo que más importa son las habilidades interpersonales que son no solamente un complemento, sino que pueden marcar y de aquella manera la diferencia, ¿vale? Y luego está una tercera diferenciación que se hace, que es la estática versus la dinámica. Tenemos las administraciones que ya no pueden ser instituciones estáticas con unas estructuras verticales inamovibles, sino que necesitamos instituciones que estén abiertas al cambio, pero no solo abiertas al cambio, sino que que propicien la transformación. Bien. Luego tenemos la revolución, lo que se llama en la historia de las administraciones públicas, la revolución de las administraciones públicas. ¿En qué consiste esto? En introducir un término, un concepto general que no existía hasta este momento y que, de nuevo, nos lleva a hacernos conscientes de que estamos frente a una persona, frente a un ser humano que además es un ciudadano, otro concepto nuevo, ¿no? Bueno, nuevo, digamos. Entonces, ¿cuál es este concepto que entra a formar parte de lo que llaman la revolución de las administraciones públicas? La atención al ciudadano. Ahora es algo que nos suena pues súper coloquial, lo entendemos todos, sabemos de qué va, pero hace muchos años esto no existía, bueno, no muchos tampoco, esto no existía. Entonces, no era importante un departamento que gestionara la atención al ciudadano. No era importante pues una persona que estuviera cualificada y motivada para tratar con otras personas, con sus dudas, con sus miedos, con sus preguntas, con sus desesperaciones en algunos casos. Es decir, todo esto es sumamente importante y no surge sino hasta este periodo de la revolución de las administraciones públicas. ¿Qué pasa entonces? Que de la pirámide de Maslow, en la que no me voy a detener porque ya todos la conocemos de sobra, pasamos a hablar de la motivación del servicio público. Entonces, de nuevo, dejamos de ser máquinas, ¿no?, que trabajamos en función de un objetivo como pues imprimir billetes, por decir algo, a la motivación de un propósito en común, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que surge lo que llamamos ahora sí formalmente la teoría de la motivación, que involucra, ¿qué cosa? El altruismo, unos niveles de altruismo, cuando la gente
siente que está colaborando, que está co-creando algo positivo para su sociedad y que está ayudando a los demás, pues se siente motivada, y se siente motivada también cuando siente cuando tiene un sentido de pertenencia, ¿vale? A la organización, en este caso a la administración pública. ¿Eso qué les da? Un nivel de satisfacción que le va a permitir obviamente trabajar en función de los objetivos de la empresa, pero de la organización, pero claro, ese no es el propósito en sí, el objetivo en sí. Eso va a ser, repito, la consecuencia, ¿no? Como decíamos hace rato. Luego, ¿de qué hablamos aquí? En esta teoría de la motivación, y por esto voy a pasar muy rapidito, del encaje entre persona y organización. Entonces, claro, si estamos hablando de un encaje entre persona y organización, ¿qué tiene que pasar para que la persona y la organización sean un todo? Tiene que haber valencia de la misión, es decir, que para mí como empleado la misión de la empresa sea importante. Tiene que haber un encaje persona, puesto de trabajo, es decir, que lo que yo estoy haciendo en concreto en esta organización me motive, me guste, y no que yo esté pues haciendo algo que no me guste. Luego el encaje persona-equipo, las personas con las que comparto mi entorno laboral me gustan, me siento cómoda, me siento incluida, yo qué sé, comparto la comida, comemos juntos o hay un buen ambiente, todo eso influye, ¿vale? Y luego el encaje persona-supervisor. Obviamente, si mi supervisor, pues bueno, hay una relación que no fluye, pues bueno, eso va a generar pues otros problemas y otras consecuencias, ¿no? Seguimos, el liderazgo entonces en la administración pública. Aquí nos vamos a basar en el modelo sociopsicológico SPAP, que integra el aporte administrativo, psicológico y sociológico con respecto a los conceptos de rol, de interacción y motivación, así como los enfoques transaccional y transformacional en el funcionario líder. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto lo que quiere decir es, si pasamos a la siguiente diapositiva, que estamos hablando de las relaciones humanas, ¿vale? Esto no es más que una explicación un poco más formal y teórica para lo que venimos hablando desde la diapositiva 1, que es la importancia de hacernos conscientes de que estamos frente a otra persona, ¿vale? A otro ser humano. Entonces aquí entran otras cosas que son los roles, ¿vale? Que les decía hace rato que íbamos a hablar de los roles, pues aquí están los roles. ¿Qué pasa con los roles? Que no es lo mismo un funcionario que un líder, ¿vale? Entonces entra en esta historia, de esta conceptualización de la que estamos hablando, entra en juego la diferencia entre el funcionario y el líder. El funcionario trabaja para cumplir objetivos y nada más. Esa es su finalidad. Mientras que el líder, como ya venimos conversando, genera relaciones con su equipo para que la gestión sea más satisfactoria. Cumplir los objetivos será una consecuencia natural de eso, pero no un objetivo en sí mismo, ¿vale? Y por supuesto, el fin no justifica los medios, ¿no? Bueno, aquí les hago una pregunta que es, ¿eres funcionario o eres líder? Esto para nuestra reflexión, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este modelo SPAP? Consiste en integrar la interacción, la motivación y la función. ¿Para qué? Para poder conseguir un liderazgo positivo que genere pues, reacciones eficaces, eficientes en su entorno, pero sobre todo que partan de la importancia de las relaciones humanas. ¿Okay? No se pueden cumplir los objetivos de una organización si no se está a gusto en ella, un poco lo que veníamos conversando. Entonces, ya para ir cerrando las administraciones de la seguridad social, que sería la tercera parte de todo este módulo, esto a su vez se divide en tres partes, que es la definición, que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas. Luego está la buena administración, ¿vale? Que entonces es ofrecer a los usuarios, clientes o ciudadanos un servicio eficaz y eficiente, además de elaborar, adoptar y mantener prácticas de buena administración. Y por último tenemos el liderazgo, ¿no? Que, bueno, lo que hemos estado hablando todo este rato, que es gestionar eficazmente tanto los recursos o talentos humanos como los recursos físicos. Para ello es imprescindible una planificación estratégica basada en las áreas de desarrollo y atención de la administración, pero sobre todo, y esto por favor es lo que yo quisiera que nos llevásemos todos de este módulo, sobre todo es tener siempre en cuenta que estamos frente a seres humanos. Ser líder no te da más poder, ser líder te da más responsabilidad. El liderazgo dentro de la administración pública y en este caso en la seguridad social no es otra cosa que ser responsable de las personas que están a tu alrededor y de ti mismo, de tus emociones, de tus reacciones y de todo lo que estás generando en tu entorno, ¿vale?
Si queremos sociedades más ciudadanas y menos burócratas, debemos apuntar a ejercer la función pública desde una perspectiva más social y más humana. Esta es yo creo que la frase que resume un poco pues todo este módulo, y espero que eso se nos quede allí grabado, ¿vale? Bueno, finalmente confiamos en vosotros. Muchas gracias y seguimos conversando en el foro. Lo que necesiten, preguntas, dudas, comentarios, allí estamos para gestionarlo todo, para conversar y para generar debate. Chao, chao.